Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy hablaré del tema Revístanse de Jesucristo como de una armadura, basado en Romanos capítulo 13, versos 8 al 14. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Venimos ante tu santísima presencia para rogarte tu bendición, que nos enseñes a vivir de la manera como nuestro Señor Jesús nos indica en tu palabra. Ayúdanos. Gracias te damos en su santo nombre, tu Santo Espíritu nos guíe. Amén. Pablo en la sección anterior dice que el cristiano tiene que someterse a toda autoridad, porque éstas son puestas por Dios. Son ministros de Dios para servir a la ciudadanía. Ahora Pablo va a tocar un tema muy importante, que es el amor hacia las personas que nos rodean, siendo estas cristianas o no. Y para ello necesitamos revestirnos de Jesús, estar en Jesús, vivir como Jesús, pero no en base a nuestro esfuerzo, sino en base a que tenemos ya el Espíritu de Dios y que tenemos que ser obedientes, dóciles a su mandamiento ya expresado en la palabra. Esto lógicamente nos lleva tiempo, es de vivirlo, de practicarlo. Se dice que para aprender a andar en bicicleta, lo que uno tiene que hacer es montarse en la bicicleta y pedalear. Y al principio nos iremos en una dirección no recta si lo queremos, y nos caeremos, pero ya aprenderemos a andar en bicicleta. Así es la vida cristiana, vivirla. Y leamos entonces cómo Pablo nos dice en esta sección qué es lo que Dios espera de nosotros. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esa es la única deuda que nosotros debiéramos de tener con todas las personas. Evitemos deber a alguien cualquier cosa, pero lo que sí debemos de deberle a la gente es amarlos, amarles, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Esta palabra que dice Pablo aquí, después en la epístola a los Gálatas la dice casi idéntico. Sigamos la lectura. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo mandamiento que Dios nos ha dado se resume en amar al prójimo como a nosotros mismos. Sigo la lectura. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Es la máxima que uno puede perseguir. Con el amor necesariamente no le vamos a robar al prójimo. Con el amor necesariamente no seremos egoístas con el prójimo. Con el amor no le vamos a mentir al prójimo. Cuando nosotros amamos realmente, entonces cumplimos toda la ley de Dios. Sigo la lectura. Y haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño. Ya es tiempo de trabajar. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Cuando Pablo habla de la salvación, se está refiriendo al momento
en que nosotros estemos ante la presencia de nuestro bendito Señor y Dios. Está hablando aquí Pablo de que el Señor Jesús ya viene. Esto que se escribió alrededor del año 50 de nuestra era, que era la esperanza de la iglesia de aquel tiempo y de todos los tiempos, que el Señor Jesús ya viene, es una realidad. Si bien no se concretó en aquel entonces la segunda venida del Señor Jesucristo, quizás no se concrete en nuestra generación, pero ya viene. Y por eso Pablo dice, el tiempo ya está más cercano. Pero como quiera que sea, si el Señor Jesús viene en estos años o en muchos años más, nosotros podemos partir ya ahora a la presencia de Dios. Y para nosotros el tiempo es tan corto que por eso Pablo dice, la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos, porque puedo partir hoy con el Señor y esa salvación está muy, muy, muy cerca que cuando yo creí. Sigo adelante. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas, lo que ya hacíamos antes. Dejamos a un lado esto y vistámonos con las armas de la luz. Aquí no es tanto con la luz del día, sino la luz gloriosa de Dios. Sigo. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Pablo escribe aquí algunos de los pecados que son comunes a la humanidad. Sin embargo, hay muchísimos más que Pablo, si los escribiese, sería una lista muy larga, que ya en Corintios y en otras de sus epístolas hace una lista más larga que esta. Pero este es representativo nada más. Orgías, borracheras, lujurias, promiscuidad sexual, etc. Y ahora Pablo dice, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo. O bien, como dice otra Biblia, otra transcripción, otra traducción, revestidos del Señor Jesucristo. Y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Uno mismo se da cuenta que puede, sí, conducir sus pasos, o sus pensamientos, o sus palabras, o sus acciones a cosas que son inmorales, a cosas que son contrarias a la voluntad explícita de Dios, a cosas que no son provechosas. Como dice Pablo, apartaos de toda clase de maldad. Entonces, la invitación de Pablo es que no proveamos para las lujurias de la carne. Sigo la lectura. En Gálatas 5:14, como decía yo, Pablo lo dice de esta manera, lo que acabamos de leer ahora en Romanos. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley. Así, bueno, pues, si a veces nosotros no tenemos idea si lo que vamos a decir o hacer puede ser incorrecto o puede ser inmoral, debemos de pensar, ¿Jesús haría esto? ¿Jesús diría esto? ¿Jesús pensaría esto? Y ya tenemos la respuesta a lo que tenemos que hacer, pensar o hablar. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pues en la Biblia no está explícita la ley que diga que está prohibido fumar.
Y entonces, si tú te preguntas, ¿Jesús fumaría tabaco o fumaría marihuana? Y ahí tienes la respuesta. Entonces, uno tiene que apartarse de toda clase de maldad. Y finalmente, también pensar, ¿esto puede ser en beneficio de mi prójimo? ¿Le ayuda? ¿Le bendice? ¿O por lo contrario es una piedra de tropiezo? ¿Le molesta? ¿Le lastima? ¿Le duele? Pablo lo dice, yo soy libre de hacer lo que desee, pero por si comer carne que fue dedicada a ídolos, ¿voy a hacer que mi hermano tropiece? No como carne. Así de sencillo. Si por lastimar a los hermanos que tienen una conciencia débil, yo voy a hacer algo que les ocasione este problema, mejor no, me abstengo. Realmente hay muchas cosas que el cristiano puede dejar de lado por el bien de los demás. Y de esta manera apoyamos al débil en la fe, que también es algo que lo que va a hablar más adelante en esta epístola de Romanos. Querido hermano, la invitación para ti y para mí es que vivamos todos los días de nuestra vida pensando en que agradamos a Dios si amamos al hermano, si amamos a la gente, si la apoyamos, si la ayudamos, si le servimos. Porque uno de los pecados más frecuentes que cometemos y muchas veces no nos damos cuenta es el egoísmo. Pensamos en nosotros, en nuestro beneficio, en nuestro provecho. Y debemos de pensar en los demás antes que nosotros mismos. El Señor Jesús así lo hizo. Fue a la cruz en obediencia al Padre para morir por ti y por mí, en nuestro beneficio y no en el beneficio de Él. Bendito es su nombre. Oremos. Gracias, Dios, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el vivo ejemplo de lo que tenemos que vivir. ¿Cómo vivir? Gracias te damos. Ayúdanos a pensar en nuestro hermano, el que tenemos a la mano, y darnos a Él para la gloria de tu nombre. Amén. Acompáñanos en YouTube y Facebook. Por favor, escríbenos en Telegram, WhatsApp. Y muchas gracias por vernos los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Si algún video se te ha pasado, está a tu disposición. Compártelo con tus amistades. Muchas gracias. Dios te bendiga.